P, voy a colocar cuál es la forma de la expresión algebraica que tiene cierto K sub P. Para la reacción, cierto, que estamos viendo arriba, K sub P se puede escribir de varias maneras. Una, en función de las presiones, obviamente K sub P en función de las presiones. Sería entonces la presión parcial del formaldehído elevado a 1 dividido por la presión parcial del hidrógeno y dividido por la presión parcial del monóxido de carbono. Esa sería la expresión de K sub P. Yo puedo conocer este valor porque conozco los delta G0 de la reacción. ¿Cómo conozco el delta G0 de la reacción? Simplemente el delta G0 de esta reacción va a ser los productos menos los reaccionantes. O sea, menos 26,3 kilocalorías. El único producto menos, voy a colocar aquí en paréntesis cuadrado, el del hidrógeno, como es a 25 grados Celsius, ¿cierto? Y por definición es un elemento, el delta G0 de formación, así como el delta H0 de formación, no la entropía, que no existe el concepto de entropía de formación, valen 0, delta G, delta H. Hago esa porque si no lo hacen con la entropía, eso no sirve. 0 menos 32.879. Menos 32.879. ¿No sería más ahí? 9. Te quedaría más, exactamente. 0. Por eso coloqué en paréntesis cuadrado. Obviamente eso te va a quedar acá con un delta G0. Delta G0 de menos por menos da más, y con este te va a dar menos, ¿cierto? Entonces, Hay un más. es un más, gracias. Ahí está. Entonces, aquí menos con menos te da más, o sea, te va a quedar entonces 32.879 menos, aquí tengo la calculadora, 32.879 menos 26.3, eso me da a mí 6.579. Positivo. 6.579 kilocalorías. O 6.579 calorías. Me interesa colocarlo en calorías porque ese valor de delta G lo voy a tener que colocar en esta cosa que está aquí en rojo. Por lo tanto, voy a colocar acá, es más, si yo desde aquí despejo, puedo hacerlo de varias maneras. Si yo desde aquí despejo y aplico antilogaritmo a la ecuación, puedo encontrar entonces, ¿cierto?, que el logaritmo, voy a hacerlo por parte, el logaritmo natural de K sub P entonces es delta G0 partido por RT, menos todavía. Menos delta G0 partido por RT. Si ahora le aplico a esto el antilogaritmo, ¿cierto? O sea, lo elevo a la base elevado al logaritmo de su base, simplemente la base elevado al logaritmo de la base del argumento, simplemente el argumento, o sea, esto es K sub P. La base de un logaritmo elevado al logaritmo, ¿cierto?, de la misma base de un argumento es igual al argumento. Vale decir, 10 elevado al logaritmo de x es x. E elevado, 2.77 y algo, elevado al logaritmo natural es de x es simplemente x. Eso es lo que digo con eso. Por lo tanto, acá no sé, acá me queda menos delta G0 sobre R y T. Y aquí tengo todos los valores ya. Profe, ¿no hay una manera más fácil de hacerlo? ¿Ah? ¿Hay otra manera más fácil de hacerlo? Otra manera, sí, la otra manera es rellenar directamente acá. Vamos a colocar entonces los valores. 6.579 calorías igual, menos 0. Para que sea coherente entonces vamos a utilizar R en calorías. 1.9872. 1.9872 calorías por mol por Kelvin multiplicado por la temperatura, que son 298 Kelvin. 298 Kelvin, ¿cierto? Bueno, acá son calorías por mol. Ahí, calorías por mol. Por lo tanto, se me cancelan los moles. Y multiplicado por el logaritmo natural de K sub P. Lo cual entonces nos da
Para el logaritmo natural de caso P, pasamos restando, dividiendo todo eso, serían 6579 dividido por 1.87 y dividido por 298. Ya Eso sé, me da entonces ya sé, profe, por qué me daba distinto, porque usted lo hizo con calorías. calorías. Porque R está R le había puesto yo en ATM. claro. Ah, ahí estamos, obviamente. 11,11. Esos son, ¿cierto? El valor de esa expresión. Ahora entonces podemos emplear el antilogaritmo. Caso P, lo que pasa es que la otra es de una manera más directa. Caso P es simplemente E elevado a menos 11,11, lo cual te da un valor de, entonces, por menos 1, y ahora shift, E elevado a la respuesta, 1,5 por 10 elevado a menos 5, por 10 elevado a menos 5. Ese sería el valor entonces de la constante de equilibrio a 25 grados Celsius. A 25 grados Celsius. Bien, ya tenemos el valor de caso P, o sea, ya sé cuánto vale esto. Ahora, me piden acá calcular la fracción molar. La fracción molar, ¿cierto? De todos los elementos que están ahí, cuando lleguen al equilibrio, voy a colocar aquí fracción molar del hidrógeno, es el número de moles de hidrógeno partido por el número de moles de hidrógeno más el número de moles de CO más el número de moles de formaldehído HCHO. Y así sucesivamente, el número de moles de monóxido de carbono va a ser igual, perdón, la fracción molar va a ser el número de moles de monóxido de carbono partido por la suma de todo. Hidrógeno más CO más el formaldehído. Y finalmente la fracción molar del formaldehído es el número de moles de formaldehído por la suma total hidrógeno más CO más el formaldehído. Ahí está entonces la situación para poder resolver o sea, para poder tener cierto en claro cuál es la situación. Voy a borrar esto ahora porque tengo que seguir a este otro lado. ¿Dónde quedó la cámara? Voy a copiar la reacción un poco más fría para... Es el valor de R, 1,9. Yo solo lo vi. Sí, porque no sabía. No me cuestiono esas cosas. Oye, ¿estos micrófonos qué es? Míos. No voy a escribir los estados de agregación, son todos en estado gaseoso. Hidrógeno más CO No voy solo, no voy solo. en equilibrio con Empezará a salir, ¿no? HCHO. Recordemos que por la ley de Dalton, las presiones parciales de cada uno de los componentes gaseosos se puede también escribir como fracción molar del hidrógeno, igual, perdón, presión parcial del hidrógeno, es la fracción molar del hidrógeno por la presión total. Lo mismo, la presión parcial del monóxido de carbono, fracción molar del monóxido de carbono por la presión total, y la presión parcial del formaldehído que se formará va a ser entonces fracción molar de formaldehído, HCHO, por la presión total. Si yo introduzco esos datos en el KP, donde KP ya sabemos cuánto vale, sabemos que vale la presión parcial del formaldehído sobre la del hidrógeno y sobre la del CO. Entonces, en vez de copiar los valores de las presiones parciales, voy a anotarlas en función de las fracciones molares, que son las que tenemos abajo, y que es para que sirve para responder nuestra pregunta. Por lo tanto, será fracción molar del formaldehído por la presión total sobre
la fracción molar del hidrógeno por la presión total y la fracción molar del CO por la presión total. Lo cual entonces se reduce a lo siguiente. Se reduce a que la fracción, ahí ustedes ven que una de las presiones totales se cancela con la superior. Voy a eliminar, bueno, esa con esa. Por lo tanto, otra forma de K sub P en función de las presiones parciales es fracción molar del formaldehído sobre la fracción molar del hidrógeno y la fracción molar del monóxido de carbono, todo esto por 1 partido por la presión total. Y ahí tengo otra forma de la expresión de la constante de equilibrio K sub P. Pregunta. La que quieran, vamos a tiro con la... Con la información que nos dio al inicio en el enunciado, ¿alcanza para sacar la fracción? Sí. La información, ¿cierto? Dice calcular la función de las presiones totales. Calcular K sub P, ¿cierto? O calcular la fracción molar del equilibrio formaldehído en función de la presión total. Esa es la... Bien, visto esto entonces ahora podemos hacer lo siguiente. Voy a escribir nuevamente la reacción porque me quedó muy alta, porque esto es importante que lo sepan hacer. Hidrógeno más CO para dar HCHO. Ahí está la reacción. Cuya constante de equilibrio escrita de dos maneras, equivalente a las dos ambas, es cierto la que ya acabamos de hacer. Bien, dicen que parte de una cantidad equimolar de hidrógeno y CO de 1 mol al inicio. Por lo tanto, si yo tomo acá tiempo 0, yo sé que parto de 1 mol de esto y parto de 1 mol de monóxido de carbono y 0 de HCHO. Ahora entonces viene lo siguiente. Esto va a reaccionar. Pero no va a reaccionar todo, va a reaccionar una cantidad que lo conocemos como X. Yo le voy a colocar X, ¿cierto? O a esta expresión. Por lo tanto, si yo parto desde 1 mol, se me va a tiempo de equilibrio, va a desaparecer una cantidad. 1 menos X. Y acá va a desaparecer otra cantidad. 1 menos X. ¿Cuánto se va a formar de acá? X. Por cada X que desaparece acá, 1 mol genera 1 mol. Ustedes aprovechense siempre de la estequiometría. Por lo tanto, te queda 1 menos X, 1 menos X, X. Donde el número total de moles en el equilibrio va a ser el número de moles de hidrógeno más el número de moles de monóxido de carbono más el número de moles de formaldehído. Ese es el número total de moles. ¿Cuánto es el número total de moles? Va a ser 1 menos X más 1 menos X más X. 1 más 1 son 2. No debería ser 2X. Te va a quedar entonces al final, en función, ¿cierto?, de lo que se va transformando, menos 2X más X. Te queda entonces 2 menos X. Ese es el número total de moles. Vale. Por lo tanto, la fracción molar del hidrógeno va a ser 1 menos X partido por 2 menos X. Claro, Que es el número total. Lo mismo con la fracción molar del CO. 1 menos X partido por 2 más X.
y la fracción molar, el HCHO, va a ser entonces X partido por 2 más X, 2 menos X. 2 menos X, 2 menos X. Ahí tengo entonces las fracciones molares, ¿cierto? Yo puedo colocar eso ahora en la expresión de... ¿Entienden esto, cierto? Sí. ¿De dónde llegamos? ¿Te veo perdida acá? ¿No? Ya. Por lo tanto, entonces, colocado en la expresión de caso P, esto me va a llevar a fracción molar del H se va a quedar X partido por 2 menos X. Y abajo te va a quedar fracción molar del hidrógeno 1 menos X partido por 2 menos X y por 1 menos X partido por 2 menos X. Y todo esto por 1 partido por la presión total. De aquí entonces yo puedo eliminar un 2 menos X. Porque tengo 2 menos X arriba y 2 menos X abajo. ¿Vale? Sí. Entonces hagamos con otro color para que nos quede clarito. Y va a quedar entonces. A ver, escribamos esto, escribamos de otra manera, que les vaya quedando más claro. Sí, mejor Para que les vaya quedando ordenarlo más para claro, que sea ¿cierto? más. Vamos a escribirlo así. Esto es X partido por 2 menos X en el numerador. Y aquí abajo No, te va a quedar escríbelo como una cruz. 1 menos X Pero profe, si lo... al cuadrado partido por 2 menos X al cuadrado. Pero vuelve a ordenar. ¿Cómo quedaría la multiplicación del X? Sí, por después el lo cuadrado? doy vuelta. Ah, Entonces, aquí yo puedo eliminar 1. Un 2 menos X aquí, con uno de los 2 menos X abajo. Lo cual voy a hacerlo paso por paso, desde el punto de vista general, para que nos quede bien clarito. Te va a quedar entonces arriba X, y abajo te va a quedar 1 menos X al cuadrado, partido por 2 menos X, y lo paso para arriba. sí, eso le digo que Aquí, lo acá, pasa para arriba, que 2 menos X. Es que lo hago ¿te por parte acordás que se para... multiplican los extremos y con los medios? ¿Cierto? Es la división de dos fracciones. De dos ¿Cómo fracciones. se llama esa burra? Ya, aquí entonces tengo X por 2 menos X partido por 1 menos X al cuadrado. Sí. Y esto todavía por 1 partido por la presión total. Y esto vale, voy a colocarle aquí, simplemente vale caso P. Ajá. Vale caso P. Sigo acá. Profe, ¿Ya? profe, yo no entiendo. También. Ah, ya. No, ya entendí. Espera un poquito, por No, favor. dale. Si no, me estoy tomando tiempo para que lo explique ahí, porque después te voy a pasar otra similar. Voy a seguir acá. 2X menos 2X al cuadrado. Abajo te queda. Bueno, primero menos 2 veces primero por segundo menos 2X más X cuadrado por 1 partido por PT igual a caso P. ¿Ves? Claro, abajo es el cuadrado binomio. Ahora simplemente voy a resolver esto, que obviamente se van a dar cuenta que sale cierto una fracción en función de una cosa cuadrática. Entonces voy a pasar todos los que están en el denominador hacia el otro lado. Me va a quedar 2X menos X cuadrado igual a caso P por PT por PT, que multiplica todo esto. Voy a pasar, el PT también lo voy a pasar con ¿dónde dejé la? Acá.
por la presión total por 1 menos 2x más x cuadrado. Y ahora simplemente es un reordenamiento algebraico, ¿cierto? Para que nos quede una ecuación cuadrática más o menos conocida. Vamos a seguir acá, 2 menos x cuadrado igual a k sub p pt por 1 menos 2x k sub p pt más k sub p pt. ¿No la podemos dejar expresar X al cuadrado. como una cuadrática? Sí, pues va a quedar como cuadrática. Ahora le tengo que arreglar. Ah, no, pero antes de haberla pasado. Claro. Aquí entonces ahora voy a pasarla hacia este otro lado. Entonces me va a quedar, voy a pasar esto para acá. Entonces aquí me va a quedar 0, porque voy a pasar esto. Entonces me va a quedar acá x cuadrado función de k sub p pt más x. Perdón, más 1. Porque va a pasar un x cuadrado acá. Se está perdiendo. No, yo decía, profe, el paréntesis que está al lado de PT, Solo. haberlo transformado inmediatamente, porque eso, si no me equivoco, es Uno menos x cuadrado. x cuadrado menos 1, ¿no? 1 menos Ah, x eso. cuadrado. Entonces, ¿para qué la desarrolló y por qué Porque no? tengo que desarrollarla. Porque me va a quedar una ecuación cuadrática en función de k sub p. Y la presión total. Ya, pero si no la, a ver si no la desarrollo, esa frontera. Se simplifica. Voy a pasar. Pasé un x para acá, un x cuadrado. Por lo tanto me va a quedar esto kp de x cuadrado más x. Que lo puedo escribir de esta manera. Nada más que eso. Voy a pasar el x para acá. Y va a pasar restando. Menos 2x función de kp pt más 1. Ahí tengo entonces, y me queda finalmente el término sin número más k sub p pt. Y tengo una ecuación cuadrática, tal como ustedes ven ahí, ¿cierto? Una ecuación cuadrática en x, donde los términos comunes van a ser k sub p, que ya conozco el valor, kpt a 1 y kpt. En otras palabras, si yo lo veo de esta manera, lo voy a escribir al revés, para que les quede más clarito todavía. Lo voy a escribir como x cuadrado por k sub p, p voy a colocarle, ¿cierto? Más 1, menos 2x en términos de k sub p, p donde p es la presión total, para no escribir tanta, más 1, más k sub p por p igual a 0. Y ahora vamos a reconocer a, ¿cierto? Si nosotros tenemos ax cuadrado más bx más c igual a 0. ¿Qué es a? ¿Te entendiste? ¿No? Es pura álgebra, ¿eh? Pura álgebra. KP más 1. Claro. Entonces a simplemente vale kp p más 1. B vale kp p más 1 también. kp p más 1. Y C siempre vale k sub p por la presión total. Ese es el término. Ahora entonces nos piden evaluar en función de la presión total, P, cuando la presión vale 1. Calcular entonces la fracción molar cuando la presión total vale 1 atmósfera. Ese vale. Ahora entonces ya conozco los dos valores del paréntesis. P vale 1 y K sub P, ¿cuánto valía 1? 0.5 porque le da menos 5 parece, ¿no? Sí. Ya. Seguimos acá entonces. Porque le da la menos 5.
Ah, sí. Ya lo habíamos calculado antes. Sí. Voy a seguir aquí. Perímenes, estoy anotando. Sí, Todavía estoy. Sí, no, estoy no. escuchando. Ángela, por si acaso. ¿Lo perdiste? Bueno, por eso lo hice por paso. No, está hecho paso por paso, digamos, para que no se pierda. Siempre está la repetición de la clase. Esto es álgebra de séptimo, octavo básico. O del curso. Nadie dijo que físico química era fácil. No dijeron que era tan difícil. ¿Nunca pensaste que era tan difícil? Profesor, Lo que pasa es que aquí se ocupa todo. Debería Se haber llama visto la física malla química. curricular. Sí. Ocupa física, química y matemática. claro. Porque física ocupa matemática. Entramos a break, pausa de canción. Sí, echamos a ver. Del monóxido de carbono y del formaldehído son menos 110,5 y menos 108,6 kilojulios por mol, respectivamente, cada uno, calcular K sub P a 200 grados Celsius. Para ello entonces ahora tienen que emplear otra fórmula que nosotros ya dedujimos, ¿cierto? La deducción es la siguiente. Acá tenemos. Esa es la ecuación que tienen que utilizar, que también la derivamos, ¿cierto?, a partir de las ecuaciones de Kipelmos y otras más que derivamos. Pero la expresión final esa, cuando del H es contar. Eso ya lo vimos también en clase. ¿Qué es lo que conocen ustedes ahora? Bueno, conocen K sub P a una temperatura 1, o sea, la conocen a 298. Entonces, lo que tienen que ir colocando ustedes abajo son los datos de los que disponen. Datos. K sub P, voy a colocarle aquí a 298 Kelvin. ¿Vale 1,5 era? ¿Por qué era menos 5? Parece que sí. Sí. 1,5 porque es elevado a menos 5. ¿Qué otros datos conocen? Bueno, obviamente delta H0. Pero en el delta H0, aquí si R lo utilizan en calorías, entonces tendrían que transformar esto en calorías. O simplemente utilizar R en julios. Y R en julios, el valor de R es 8.31 julios por mol por Kelvin. Hago esto para que se vayan acostumbrando a trabajar con distintas unidades, porque no siempre nos da. O lo otro simplemente es transformar los kilojulios a calorías. Ya sabemos, ¿cierto?, cómo se hace eso. Profe, esto estamos continuando con el ejercicio anterior. Vale, sí, ahora les voy a entregar eso. ¿Al color? Sí, lo tengo. ¿Qué me falta? Benjamín. ¿Ah? No sabemos dónde está y no va a Bueno, se va a quedar entonces con la más explicada. Porque le tengo que repartir. Les coloco este dato, como digo, vuelvo a repetir. Si conocen el delta H0 de formación en calorías, R lo utilizan .1.987. Si es que tienen el delta H, pero si lo tienen en julios o kilojulios, como es el caso, utilizan R como 8.31. Y si llegaran a estar en atmósferas por litro, que también es una unidad de energía, aunque no lo crean, ahí utilizan 0.082. Pero ese valor 0.082 se utiliza prácticamente cuando trabajamos con gases y otro tipo, digamos, y queremos conocer PVT, presión, volumen, temperatura.
Pero cuando trabajamos con términos energéticos, trabajamos en calorías o julios. Ahí está. Sí, lo estoy buscando. 200 grados Celsius, 100, 473 Kelvin. Así que solamente lo que queda por ahí es reemplazar los datos y los valores en las temperaturas correspondientes y puedo conocer, lo voy a hacer aquí mismo. Logaritmo entonces natural de K sub P a T2. Voy a colocar aquí K sub P a 473 Kelvin. Dividido por, voy a colocarle así simbólica en K sub P a 298 que ya lo conozco. El delta H0 de la reacción tengo que conocerlo. Profe, para pasar de kilojoule a joule tengo que Multiplicar por mil. multiplicar por Igual que pasar de kilocalorías a calorías. Es como pasar de kilo a gramo. Para pasar de kilo a gramo, tú multiplicas por 1000. Para pasar de kilogramos a gramos, no de kilos. Kilos mil. Sí, siempre he tenido esa como confusión. Acuérdate siempre lo siguiente. Cuando quieras pasar un kilo de pan a gramos de pan. Ah, 1.2. Claro. Un kilo son 1000 gramos. 1000 gramos. Sí, toda la razón. Un kilogramo son 1000 gramos. Hay que colocarle el apellido. Sí. Estamos tan acostumbrados a los de kilos que se cuánto vale el kilo. Kilogramo. Ah, kilogramos. Es igual a 1000 gramos. Entonces voy a colocarla acá simplemente abajo dividido por 8.31. Lo que nos falta para calcular es el delta H de esa reacción. Sí, Por es 1 1900. partido por T2. Entonces te queda 1 partido por 473. Léxico del día. 473 Kelvin. Menos 1 partido por 298 Kelvin. Cierro paréntesis. Calculemos entonces el delta H de la reacción. Voy a borrar aquí. Entonces, el delta H0 de la reacción es el delta H0 de formación del acetaldehído, del formaldehído, menos ¿En qué se suele usar el formaldehído? el delta H0 de formación del hidrógeno, que ya sabemos cuánto es, más ¿En serio? el delta H0 de formación del monóxido de carbono. Imagina el formaldehído como olvidar. Ahora entonces colocamos simplemente los valores, ¿cierto? Serían delta H0 van a ser formaldehído menos 108.6 menos 108.6 kilocalorías menos el calor de formación del hidrógeno a 25 grados Celsius. A estos datos están a 25 grados Celsius. ¿Te traigo? Ya. ¿En serio? Sí. Sí. A 25 grados Ayer Celsius. saqué Por si acaso. para comer yo, lo comí. Sería entonces 0 No, ni una. más Ni una, ni una. ¿Qué comió? 0. Yo 110.6. era verde. Tampoco. ¿Por qué no te vienes mañana? Otra del lunes. Entonces, Yo te digo sal. No, no me gustan maduras. Para empezar a remarcar. Se sabía. Dijo que se sabía. Llegó. Se jodió. Me dijo, bueno, no importa, así que llega a comprar y traemos los dos juntos. Profe, daba 1900 joule partido por 100 kilocalorías. No, kilojoules. No kilocalorías. Sí. Ah, estoy tonteando. La unidad. Sí, Las por unidades eso son te aquí, quedó son ahí kilos como- kilojulios. Sí. Kilojulios. Yes, I know. Y acá también son kilojulios. Gracias. Y acá son
Alguien para esto, ya. Era que está invitado. Es importante el tema de la unidad porque obviamente según eso, ¿cierto? Hubo una constante u otra constante. Gracias a eso. Lo cual te daría, es más, ¿cierto? Sí, positivo. Sí, positivo. Lo cual entonces, pesado julio serían 1900 julios. Y ahora entonces tengo todos los datos, ¿cierto? Logaritmo natural de KP a 473 sobre KP a 298. Esto entonces son menos 1900 julios partido por 8.31 julio mol Kelvin. Acá también son julios por arriba. No me coloco la unidad porque siempre la obvio. La multiplico por mol, pero corresponde justamente a un mol. Y entonces, ¿cierto? Voy a colocar los valores correspondientes. Voy a colocar al tiro el dato de la. El valor, digamos, del paréntesis. Sería entonces 1 sobre 473 menos 1 sobre 298. Eso te da menos 1,24. Porque yo le hago la una cero. Exactamente. Exponencial menos 3. Elimina la menos 1, te da esto. Y con eso se eliminan los problemas. Por lo tanto, entonces, esta expresión que está acá, lo voy a colocar así, vale más, ¿cierto? Menos por menos, nada más te hacen entonces este valor por 1900 y sobre 8.31 0.28 0.284 0.284. Lo que tengo entonces es lo siguiente ahora. El logaritmo natural de caso P. Miren, voy a escribir esto de esta manera. Recordemos que el logaritmo natural de x partido por y es lo mismo que decir logaritmo natural de x menos logaritmo natural de y. Por lo tanto, esto en vez de escribirlo como una razón, lo voy a escribir como logaritmo natural de caso P a 473 menos logaritmo natural de caso P a 298, que lo conozco. Por lo menos el caso P lo conozco. Igual a 0.284. Ahora, el logaritmo natural de caso P, logaritmo natural de caso P a 298 simplemente es el logaritmo natural de 1.5 por 10 elevado a menos 5. Lo cual eso entonces lo calculan. Logaritmo natural de 1.5 exponencial menos 5, eso menos 11. Menos 11,11. De hecho, le habíamos calculado antes como logaritmo. Por lo tanto, tengo logaritmo natural de caso P a 473 va a ser igual menos, ¿cierto? Menos el logaritmo natural de caso menos 11,11 igual a 0,284. Obviamente menos, ¿cierto? Te da más en el otro. Y me lleva entonces finalmente a la siguiente expresión. Logaritmo natural del caso P entonces. Profe, pero usted, ¿cómo supo que el logaritmo de KP de 473 menos el otro daba 0,284? Multiplica eso por eso y divídelo por 831. Ahora sí. Vayan haciéndolo conmigo porque yo me tomé el dedo de la calculadora y da otro valor. Bien, por lo tanto entonces te queda menos por menos da más, de acá 0,284
El mío, Esto entonces es 0,284 menos es un robot. 11,11. Ah, 11,11. está bien. Lo cual te da 0,284 menos la respuesta. Eso te da menos 11,39. Menos 11,39. Profe, pequeña pausa. Ya. Lo último que usted que tenía escrito a este lado antes de borrar era esta, la misma forma. La ecuación fórmula cierta, que se empezaba. exactamente. Ya, ¿qué acá ¿Quién es este valor que planteó? está acá? No. Ya, perfecto. Arriba, ¿por qué planteó la Porque ecuación? necesitaba conocer el delta H de la reacción. Ah, Porque ese delta H que está ahí es de la reacción. ya, entonces eso necesitaba y ahí lo reemplazo después. Lo reemplacé, claro. Ya. Lo único que hice aquí simplemente fue cambiar la R, el valor de R, ¿cierto? No, si el R ya lo Claro, ya sé para que que- les quede claro, digamos, por qué no era 1,9 o por qué no es Sí, 0,082. no, eso era. Claro, depende de la unidad de las paredes del G o del H. En función de eso yo lo puedo cambiar. O simplemente puedo cambiar los joule aquí lo calorías. Por favor, ¿cuándo la prueba? ¿Cuándo la prueba esto? No, pues va a ser después todavía, porque vamos a hacer más ejercicios, más lo que yo les voy a subir. ¿Ya? Y yo quiero llegar a estas soluciones, que es lo que vamos a ver en la tarde. Propiedades coligativas, todo ese tema. Yo estoy ya. No, si después lo que van a hacer, van a Pero, toda la parte cinética. ¿En tiempo estamos para las Si no, si pruebas? estamos, acuérdate que la última parte va a ser un trabajo. Que hago una prueba y un trabajo. Pero Sí, no, no, me no, refiero trabajo. a ¿qué va a entrar en la prueba? ¿Hasta dónde va a entrar? Todo esto que está acá, ¿Ya? más soluciones, propiedades de soluciones, que es lo que vamos a ver hoy día. ¿Ya? La otra clase también, ¿cierto? Vamos a ver soluciones, propiedades coligativas, todo lo que es solución. Profe, Y después, y hasta eso variamos. Hasta eso es la prueba. Y cinética va a ser parte del trabajo. Va a ser parte del trabajo. Ah, Yo le voy a dar la... sí, eso le iba a preguntar. Y más o menos, ¿cuál es la fecha tentativa para esas presentaciones? Y más o menos, ¿cuáles van a ser los temas? Porque igual tenemos... Va a ser un tema de cinética. Sí, pero más o menos, ¿cuánto los va a dar? Porque es que es para organizarnos, porque tenemos como 24 horas. Sí, el otro día me dijiste que tenían hartas pruebas. Entonces, para que así podamos también con los tiempos. Sí, yo lo podía dar. Lo que pasa es que como no he visto todavía cinética, Claro. entonces vamos a buscar los temas, digamos. No es complicado. Ya. Bien, entonces sería menos 11,39. Entonces... por menos 1 menos 11,39. Tomando antilogaritmo entonces, ¿cierto? Caso P a 473 Kelvin, a 473 Kelvin es E elevado a menos 11,39. Lo que te da entonces shift E elevado a la respuesta, 1,13 por 10 a la menos 5. 1,13 por 10 a la menos 5. Pero para cuarto de año. Hay algo que yo tengo que verles ahora, que vimos esto, pero necesitaría un dato, primero que yo no sabía que había. A ver cómo lo hago. ¿Qué necesita, profe? Es que estaba pensando en utilizar el data ya, pero había actividades en otro lado. Pero ves que están saliendo. A ver, pero no vamos, si lo otro no- ¿Y qué era? No, ¿En serio?